Una bienvenida. Nada más voy a decir pues su pequeña descripción, su semblanza que tenemos a la mano y de manera que las personas en el público sepan un poco de usted y comencemos la actividad, ¿no? Entonces, bueno, dándole la cordial bienvenida. Hoy tenemos el privilegio de presentar a Samaneri Arindama con una dedicación excepcional al budismo y la meditación durante 25 años. Ha recorrido un camino significativo que la ha llevado desde su formación como enfermera y trabajadora social hasta su camino como monja. Samaneri Arindama ha participado en múltiples retiros en Europa y Asia, y su viaje espiritual incluye un periodo de estudio en India, donde profundizó en la lengua pali, antes de ordenarse como monje en Myanmar. Pasó 6 años en Asia, dedicando una parte vital de su vida a la meditación en soledad, una experiencia que ha enriquecido su práctica y la preparación para su labor en el mundo. Al regresar a Europa en 2014, se unió al Centro de Meditación Español ofreciendo talleres sobre el proceso de final de vida y duelo, beneficiando a muchos profesionales y estudiantes. En 2020, reafirmó su compromiso con la vida monástica y en mayo de 2021 fue fundamental en la inauguración del monasterio budista Saranavihara en el encantador pueblo de Valderrobe, Teruel. Su visión es crear un espacio donde se pueda cultivar el Dhamma y fortalecer la comunidad tanto local como internacional. En julio de 2023 se ordenó como Samaneri en Alemania, lo que la acerca a la ordenación como Bhikkhuni en junio de 2025 en España, este próximo junio. Un paso que contribuirá al florecimiento de la sangha de Bhikkhunis en España y Latinoamérica. Su historia es un testimonio del poder transformador de la práctica budista y su compromiso nos inspira a todos a buscar la paz y el entendimiento en nuestras vidas y comunidades. Damos la bienvenida a Samaneri Arindama. Muchísimas gracias. Winston, muchísimas gracias por tu introducción y quería dar gracias de corazón a todos vosotros, a Lina que representó al instituto y a Venerable por invitarme a estar aquí. Es de verdad un placer y una alegría estar con vosotros y compartir este tiempo. Y, y agradezco a cada uno que estéis ahí. Y bueno, pues ya veis, el título era Bikunis abriendo camino a mujeres latinas. Y bueno, quería este ratito compartir sobre este tema y para hacerlo quería empezar con un texto de Venerable Analayo, este bhikkhu que tanto ha hecho para ayudar a que florezca la sangha de bhikkhunis, ¿no? Y tiene un artículo en el que habla del resurgimiento de las bhikkhunis, ¿no? Y, y me gustaba empezar con un texto de Samyutta Nikaya del Buda, que le está hablando a Kasapa, y que dice, aquí bhikkhus, bhikkhunis, hombres laicos, seguidores, mujeres laicas, seguidores, viven con cuidado y respeto por el Buda, viven con cuidado y respeto por el Dhamma, por la Sangha, viven con cuidado y respeto por el entrenamiento, por la concentración. Casapa, estas son las 5 condiciones que llevan a la duración del Dhamma hacia impedir su deterioro y hacia impedir su desaparición. Y aquí Luda está hablando de esas 4 asambleas que incluyen bhikkhus, bhikkhunis, laicos, laicas, ¿no? Y en muchos textos lo deja como muy claro que son esos 4 grupos los que él considera que constituyen el grupo de seguidores de su enseñanza, ¿no? Y hay otro texto al que Bhikkhु Analayo hace referencia y es en Anguttara Nikaya y dice, bhikkhus, estos 4 grupos, siendo disciplinados, con confianza en ellos mismos, instruidos, guardianes del Dhamma, practicantes del Dhamma, que siguen el Dhamma, estos iluminan la comunidad.
Entonces se habla de estos cuatro grupos, bhikkhus, bhikkhunis, seguidores hombres laicos, seguidores mujeres laicas, como aquellos que son competentes, como aquellos que guardan, que son guardianes del Dhamma, ¿no? Y tal persona, en palabras del Buda, es reconocido como uno que ilumina a la comunidad, como uno que hace que esta comunidad esté totalmente iluminada. Y habla de bhikkhus como dotados de virtud, de bhikkhunis como dotadas de instrucción, como seguidores laicos y seguidoras laicas con fe. Y todos ellos en conjunto iluminan la comunidad, ¿no? Entonces me parece bonito, ¿no? Que el Buda incluye a todos los posibles aspectos, ya sean monásticos, no monásticos, hombres, mujeres, no hay diferencias para él, ¿no? Y hay un momento que vamos a ver después, cuando Ananda está hablando con el Buda acerca de la ordenación de Mahapajapati, su madre adoptiva, que le pregunta al Buda, ¿pueden las mujeres desarrollarse espiritualmente y alcanzar la liberación? Y el Buda no tiene ambigüedad en su respuesta. Sí, por supuesto, ¿no? Sin duda, para beneficio de muchos, Maya dio a luz a Gautama, el que hizo desaparecer la masa de sufrimiento de aquellos atrapados por la enfermedad y la muerte. Eso es lo que hizo el Buda para todos nosotros, ¿no? Y dichas estas palabras breves de introducción acerca de lo que el Buda considera que es lo que ilumina a la comunidad, me gustaría hablar brevemente de la que es la madre, la abuela de la sangha de Bhikkhunis, ¿no? Mahapajapati, ¿no? Esta gran mujer que personalmente fue la lectura de su historia, de sus poemas, ¿no? Que me inspiró a plantearme, ordenarme como bhikkhuni en algún momento, ¿no? Y le agradezco profundamente el camino que ha abierto hacia todos nosotros, hacia todas nosotras especialmente, ¿no? Y por hacer un poco de memoria, seguro que es muy familiar para vosotros, ¿no? Pero por hacer un poco de memoria, Mahapajapati era la hija del rey Anjana y la princesa Yasodhara del clan Kolilla. Y cuando nació pasó algo interesante que ocurrió también con el Buda y que es de todos conocido, pero igual de ella no tanto, ¿no? Se dice que cuando nació los astrólogos hicieron una predicción de que se convertiría en líder de un gran número de seguidores, ¿no? Y ciertamente así fue, ¿no? Porque fue el líder de una cantidad increíble de bhikkhunis en el tiempo del Buda, ¿no? Era la hermana mayor de Mahamaya y era la hermana también de Dandapadi y de Supabuna, que fue el padre de Yasodhara, la que sería la mujer del Buda, Siddhartha Gautama, ¿no? Y cuando ambas, su hermana Mahamaya y ella crecieron, se casaron con el rey Suddhodana en Kapilavastu, ¿no? Y el rey Suddhodana se casó primero con Mahamaya, pero al no tener hijos se casó después con Mahapajapati, ¿no? Entonces ocurrió que las dos hermanas se quedaron finalmente embarazadas al mismo tiempo prácticamente, ¿no? Y la princesa Mahamaya, como pues todos conocemos, ¿no? Dio a luz al que sería el príncipe Siddhartha en el parque de Lumbini cuando estaba de camino hacia casa de sus padres, ¿no? Y esto era la luna llena de mayo. Y 7 días después, la reina Maya murió y se dice que renació en el plano de Tusita, ¿no? Entonces, como veis, Siddhartha Gautama, al cabo de muy poquitos días de nacer, unas semanas, se quedó huérfano de madre y entonces a su hermana Mahapajapati decidió que ella se iba a hacer cargo. Había un nexo muy fuerte emocional entre las dos hermanas, ¿no? Y Mahapajapati no lo dudó. Ella misma había tenido un hijo, Nanda, pero no lo dudó y buscó una nodriza para su propio hijo y se dedicó a cuidar, a amamantar con su propio pecho al hijo de su hermana, ¿no? Entonces, el rey Suddhodana la hizo la reina principal. Tuvo también otra hija después, Sundari Nanda, pero ella se entregó en cuerpo y alma realmente al que luego sería el Buda.
Entonces explica que cuando el rey Suddhodana escuchó, una vez que el Buda se había iluminado, escuchó que se había convertido en Buda, él envió pues muchas delegaciones invitándole a visitar Kapilavatthu para que los conociera, ¿no? Y fue finalmente en el segundo año, tras iluminarse, que vino el Buda a visitarles. Y en un discurso, el rey, su padre, alcanzó el estado de Sotapanna y Sakadagami. Así que vemos que el Buda dejó a su familia, ¿no? para entregarse a la vida monástica, pero aunque pudo haber momentos de tristeza para ellos, fue increíble lo que él hizo por ellos, fue mucho más de lo que posiblemente nosotros podemos hacer nunca, ¿no? Y es ayudar a que nuestra familia alcance tales estados de liberación, ¿no? Se explica que después el Buda dio un discurso a ambos, al rey y a la reina Mahapajapati, en el cual era el discurso sobre el Dhammapala Yataka, y el rey, su padre, se convirtió en Anagami y la reina Mahapajapati en Sotapanna, ¿no? Entonces, unos 4 años después, la quinta Vasa, el quinto retiro de lluvias tras iluminarse, el Buda visitó de nuevo a sus padres, porque el rey estaba muy enfermo y en su lecho de muerte le habló de nuevo del Dhamma, y tras escucharlo, el rey se convirtió en Arahant, o sea que antes de morir se convirtió en un Arahant, ¿no? Mahapajapati después decidió ordenarse como monja, teniendo tal ejemplo en su familia, decidió dedicarse a la vida monástica, ¿no? Entonces marchó con un grupo de ni más ni menos que 500 mujeres, marchó a Besalí a encontrarse con el Buda, ¿no? Entonces, como muchos pues posiblemente conocéis, ¿no? Pues el Buda en una primera instancia dijo que no, ¿no? Y ciertamente ha habido mucha controversia a veces, ¿no? De por qué el Buda dijo que no, ¿no? Pero me gusta nombrar hay un libro que me parece muy bonito de Bhikkhù Analayo también, que se llama Hijas del Buda, ¿no? Y que él hace un análisis, ¿no? Junto en este otro estudio que leía al principio un texto, ¿no? En este texto en el que habla del resurgimiento de Bikunis, ¿no? Y él dice que nos resulta difícil, ¿no? Entender cómo era la situación para las mujeres en el tiempo del Buda, 2600 años antes de ahora, ¿no? Porque, como sabéis, era una situación realmente muy, muy diferente, ¿no? Entonces, es muy posible en boca de él y de otros muchos, ¿no? Que inicialmente esas 8 reglas que el Buda puso a Mahapajapati para ordenarse como monja eran para proteger a las monjas, ¿no? Porque se supone en aquella época que las mujeres que no estaban bajo la tutela de un hombre significaba que eran, bueno, que estaban sexualmente disponibles, ¿no? Que quería decir que no tenían ningún hombre que las protegiera, por lo tanto cualquier hombre podía ir y abusar de ellas, ¿no? Entonces, se dice que se hizo ver, ¿no? A los ciudadanos de aquel tiempo, ¿no? De los pueblos, aldeas del norte de la India, ¿no? Que estas mujeres estaban custodiadas, estaban guardadas, estaban cuidadas, ¿no? Por los monjes, ¿no? Y haciendo ver, o sea, no haciendo ver, haciéndolo, ¿no? Cuidando de ellas, ¿no? De modos diferentes y tal. Se consideraba, ¿no? que estas monjas estaban custodiadas por el grupo de bhikkhus, ¿no? Que pertenecían de alguna forma a este grupo, ¿no? Con lo cual todos sabían que no eran mujeres, lo que se podía considerar libres, ¿no? Entonces, al recibir esta indicación del Buda, Mahapajapati estaba radiante de alegría y de gozo, ¿no? Y expresa con un poema a Ananda cómo se sentía entonces, ¿no? Le pone un ejemplo, le dice:
imagínate, le dice venerable Ananda, escucha este símil, ¿no? Y al escuchar este símil, una persona sabia entenderá su significado, ¿no? Y con este símil, Mahapajapati le estaba diciendo a Ananda, le decía, imagínate una mujer joven, guerrera o brahmin o ama de casa o trabajadora, que eran pues varios de los grupos de aquel momento que ocupaban las mujeres y los hombres, ¿no? Le decía, imagínate que una mujer así se baña para estar suficientemente limpia, se pone perfumes sobre su cuerpo, se pone ropas limpias, bonitas, se pone joyas, adornos, ¿no? Y como culminación de eso, imagínate que viene alguien que la aprecia, que busca su beneficio, su bienestar y escoge entre diferentes tipos de flores muy bonitas, escoge jazmines o lirios o rosas o flores preciosas y se las ofrece en un gran ramo. Y esta mujer se pone sobre su cabello esas flores y está mucho más bonita, mucho más bella, mucho más radiante, ¿no? Y se dice, y ella dice, venerable Ananda, del mismo modo, estos 8 principios que el Buda ha puesto delante de mí son guías para respetar, que el Buda ha preparado para todas las mujeres para respetar. Y lo recibo con manos abiertas sobre mi cabeza y lo seguiré durante toda mi vida, ¿no? Entonces, de ese modo, Mahapajapati acepta esas sugerencias que hacía el Buda, que básicamente tenían que ver con no deambular por los bosques, como hacían los bhikkhus, ¿no? Básicamente, como comentaba a Bhikkhu Analayo, para protegerlas, ¿no? Y desgraciadamente, incluso con eso hay muchos relatos de bhikkhunis que habían sido abusadas sexualmente, ¿no? O sea, realmente era algo relevante en la época, ¿no? Entonces, Mahapajapati, llena de gozo, recibió de manos del Buda la ordenación como bhikkhuni y al aceptarlas, ella trabajó muy seriamente con la meditación y habiendo practicado con esfuerzo, con vigor, se dice que alcanzó el estado de Arahan. O sea que del mismo modo que el padre del Buda, también su madre adoptiva se convirtió en un Arahan, ¿no? Y como sabemos, también su esposa Yasodhara, también su hijo Rahula, ¿no? Y Mahapajapati se dice que fue nombrada por el Buda como la monja, la bhikkhuni más senior, más antigua, ¿no? Entonces, en aquel tiempo se habla de que los reyes Lichavi, que estaban en Besalí, construyeron un monasterio para las monjas para que vivieran allí, ¿no? Entonces, se explica que esas 500 mujeres que habían ido con Mahapajapati a seguirla para ordenarse también como bhikkhunis recibieron ordenación también y también se dice que escuchando a un discurso se convirtieron también en arahants, ¿no? Entonces se habla de Mahapajapati como ayuda para todas las monjas, como mentor, como ayudante para que se adaptaran a la vida de monja, como modelo a seguir para las nuevas que se ordenaban, ¿no? Y realmente como alguien que podía seguirlas, ¿no? Entonces, poco antes de que se supiera que el Buda iba a entrar en Paranirvana, que el Buda iba a morir, ¿no? Ella decidió que quería pues entrar en Paranirvana antes de que lo hiciera el mismo Buda, ¿no? Entonces, se dice que tenía 120 años cuando esto ocurrió y solicitó al Buda el poder entrar en Paranirvana, el poder morir, ¿no? Entonces, así lo hicieron también a las 500 monjas Arahant que estaban con él y se acercó al Buda y él le pidió perdón al Buda por si había hecho algo incorrecto y el Buda, por supuesto, le dijo que ni muchísimo menos, que todo lo que había hecho había sido motivo de alegría, ¿no?
Y el Buda estuvo en la ceremonia de un modo que con nadie más hizo, ¿no? Entonces, creo que hablo en nombre de todas las bhikkhus que la siguieron, ¿no? Que podemos hablar de Mahapajapati como realmente un hito en la historia, ¿no? Un hito en la historia de las bhikkhus, y no solamente de las bhikkhus, sino también de las mujeres en general, ¿no? Porque abrió un camino que en aquel tiempo era realmente muy difícil que se abriera, ¿no? De modo que esa madre del Buda fue también la madre de la Sangha de Bhikkunis, ¿no? Y la podemos tener como referente, como inspiración, como, como una mujer también que no se quedó con la vida fácil, sino que tuvo una entrega muy grande, que tuvo una perseverancia muy grande, que fue capaz de cruzar el dolor en muchas situaciones, ¿no? Y que nos deja un legado, un ejemplo que podemos seguir realmente, ¿no? Que cualquier cosa que queramos importante en el Dhamma, pues no va a ser regalada, sino que necesita un esfuerzo. Y ella lo hizo de una forma magistral y de una forma que podemos ser realmente testimonios de ella, ¿no? Entonces, me gustaría hacer como una cadena de dos vicunis más, ¿no? Que para mí son muy inspiradoras, ¿no? Porque creo que ha sido como en atletismo que se hacen esas carreras de relevos, ¿no? Que uno va pasando el relevo a otro, ¿no? Mahapajapati pasó el relevo a muchas mujeres después, y quería hacer mención de dos de ellas, ¿no? Y voy a compartiros un momento la pantalla para poder hablaros de dos de estas bhikkunis. Os voy a compartir un momentito. Sí, no sé si podéis ver la pantalla. A ver, lo voy a ampliar un poquito. Sí, sí se ve bien. Se Sí, ve bien. muchas gracias, Juan. Sí. Bueno, pues hemos hablado de Mahapajapati como la que ayudó a su hermana Mahamaya a hacer crecer el Buda, ¿no? Y de ese momento en el que pide su ordenación, ¿no? Entonces, me gustaría compartiros sobre Aya Kema, que los que me conocéis sabéis que hablo a menudo de ella porque verdaderamente la considero como una maestra, como una inspiradora, como una seguidora muy digna de los pasos de Mahapajapati, ¿no? Y, y Aya Kema es una mujer bastante, si la comparamos con Maha Pashapati contemporánea de nosotras, ¿no? Ella nació el 25 de agosto del 1923. Se llamaba Ilse Kussel. Ella nació en Berlín, en esta ciudad alemana, ¿no? Tenía padres judíos, y de hecho conoció a Hitler, ¿no? Y debido a ese gobierno de Hitler en el que atacó de una forma frontal a los judíos, sus padres tuvieron que emigrar a Shanghái, ¿no? A China, ¿no? Y ella misma tuvo que emigrar también con otros 200 niños a Inglaterra, a Glasgow, ¿no? Porque no había modo de que pudieran seguir viviendo en Alemania, ¿no? Porque pues ese gobierno de Hitler hizo que perdieran todos los bienes que tenían, que perdieran sus casas, que tuvieran, que no había otro modo que emigrar para evitar morir, ¿no? Entonces, vivió una vida que la verdad es que os recomiendo su biografía, ¿no? Ella escribió su propia biografía que dice, te ofrezco mi vida, ¿no? Te regalo mi vida, ¿no? Y tiene una vida realmente que parece digna de una película de Indiana Jones, ¿no? Porque ha vivido cosas como muy, muy, muy curiosas, algunas marcadas básicamente por el dolor, otras marcadas por aventura, que os voy a comentar un poquito, ¿no? Entonces, como os decía, ella estuvo en Glasgow, era muy joven, pero vivió allí con una familia, ¿no? Que la acogió.
y tras 2 años volvió con sus padres en un viaje largo que la llevó a Shanghái y empezó la guerra, por si fuera poco lo que ya tenían, ¿no? Empezó la guerra y Japón ataca a Shanghái y la vida se hizo muy difícil, ¿no? Hay momentos en los que se explica situaciones que ella vivió como muy dramáticas con la guerra, ¿no? Explica una situación en la que se abrió el suelo al lado donde ella estaba y se tragó literalmente a un hombre y bueno, fueron momentos muy, muy difíciles para ella, ¿no? Entonces, en 1945, con 22 años, se casa con un hombre que era 17 años mayor que ella y poco después, en 1947, nace su hija Irene, ¿no? Después, afortunadamente, la Armada de Liberación de Estados Unidos lo sacan del gueto donde vivían en Shanghái, cuando acaba la guerra, ¿no? Y aún tiene que esperar mucho porque había muchos judíos que querían marchar de allí, ¿no? Pero pues tenían que esperar a que los barcos pudieran acogerlos. Pero finalmente, tras mucho tiempo, ¿no? Llegó su momento y ella llegó a San Francisco, ¿no? A California. Entonces allí la acogieron y siempre fue una persona muy práctica y muy emprendedora, ¿no? Y entonces empezó a trabajar. Estuvo en Los Ángeles, allí con su marido tuvieron una pequeña casita y hicieron, bueno, pues poco a poco se hicieron su lugar allí, ¿no? Tuvo la nacionalidad de Estados Unidos también, junto con la alemana, pero bueno, como sabéis, durante el tiempo de Hitler eran apátridas, ¿no? Porque eran judíos, ¿no? Entonces tuvo la nacionalidad de Estados Unidos, que le ayudó en sus viajes después, ¿no? Allí se mudó a San Diego, donde nació su hija Jeffrey, ¿no? Y bueno, todas las cosas le iban bien. Después de la vida que había vivido, la verdad que podía decir que todo le había ido bien, pero sentía mucha insatisfacción a nivel interior, sentía que tenía que haber algo más, ¿no? Algo más que diera sentido a la vida, ¿no? Entonces empezó a investigar a nivel espiritual varios caminos. Y eso a su marido no la convenció mucho y acabaron divorciándose, ¿no? Entonces, en ese momento, Aya Quema fue a México, fue al rancho La Puerta en Tecate, en México. Por cierto, ella hablaba perfecto español, o sea que si hubiera sido contemporánea nuestra hubieran podido tener charlas con ella. Por desgracia no fue así, pero entonces ella allí conoció al que sería su segundo esposo, a Gerd, y bueno, empezó todo un recorrido espiritual allí. Entonces, ahí empezaron todo un recorrido también de viajes, porque su marido Gerd, su segundo esposo, era muy viajero. Entonces viajaron por países de todo el mundo, conocieron todos los países de América, ¿no? Viajaron por todos los posibles rincones en un jeep, en un coche en barcas, bueno, tiene una vida muy, muy aventurosa, ¿no? Tienen aventuras de todo tipo, viajando por muchos países, lo que le hizo posiblemente aprender a vivir con mínimos en la vida, ¿no? Primero por los problemas que había cruzado, después por esos viajes, ¿no? Entonces viajó a toda América, Nueva Zelanda, Australia, India, en Pakistán vivieron porque trabajó su marido allí. Fueron a Australia, a Sydney, ¿no? Y allí conocieron a un monje, Prapantipalo, ¿no? Y empezó a estudiar. Ya en India había conocido algo de meditación, pero fue con este monje con el que empezó a identificarse más y más con el budismo y especialmente con la tradición Theravada, ¿no? Entonces, empezaron a dar incluso cursos en el lugar donde vivían, pero poco antes de que diera uno de los cursos, su esposo decidió que quería volver a su vida viajera y le dejó una carta diciendo que la dejaba a ella continuar con la vida espiritual allí, con lo cual de pronto se vio sola y profundizó mucho más todavía en la práctica, ¿no? Entonces empezó a viajar a Sri Lanka, empezó a conocer a más personas, conoció al que sería su maestro a nivel de los llanas, quien la dijo que debía enseñar, ¿no? Que era una práctica que se estaba perdiendo y que era importante que ella ayudara a recuperarla, ¿no? Entonces, como en aquel momento no era posible ordenarse como bhikkhuni,
Ella se ordenó como bhikkhuni en 1988 en un templo mahayana, de la tradición mahayana, y se convirtió así en una de las primeras bhikkhunis, ¿no? En esta foto que veis está en Sri Lanka, en una isla que fundaron. Era una isla pequeña y entonces allí ella estableció un convento para monjas, ¿no? Entonces aquí se ve con dos de las monjas, ¿no? Y allí iban mujeres de todos los países del mundo, ¿no? Para estudiar el Dhamma, para practicar, ¿no? Entonces inició otros centros de meditación, otros monasterios en Australia, luego en Alemania, ¿no? Fue una de las organizadoras de la primera conferencia internacional de mujeres budistas en 1987, de donde nació la fundación de Sakyadhita, una organización que posiblemente muchos conocéis, de mujeres budistas. Y fue la primera monja, y no sé si hubo más después, pero por lo menos fue la primera monja seguro que fue a las Naciones Unidas en New York para hablar de la paz, ¿no? Fue una mujer, aquí se la ve en esta foto en Alemania, en Buddha House, donde iniciaron un centro también. Después iniciaron otro que se llama Metta Vihara, ambos están plenamente vigentes, ¿no? Y le diagnosticaron un cáncer de mama, sufrió una operación, mastectomía, ¿no? Y falleció en 1997. Y es una persona a la que me siento muy conectada y de hecho cada vez que voy a Alemania a visitar, a hacer pues, mi entrenamiento como bhikkhuni, ¿no? Perdón, como samaneri, ¿no? Pues voy a visitar lo que es su estupa, ¿no? Y bueno, entonces es como muy familiar para mí. Entonces, quería compartiros un momentito unas palabras de ella en un vídeo que ella tiene, solo unos minutos, 3, 4 minutos, porque ella en sus mismas palabras os habla de qué es lo que ella cree, ¿no? Que es el rol que tienen las mujeres, ¿no? En este rol del budismo, ¿no? Entonces me gustaría compartiros unos momentos para que ella misma diga, ¿no? lo que piensa. Entonces es en inglés, pero está con subtítulos en castellano, entonces lo podéis seguir. Es muy breve. Sí. Ahí. A ver, un segundito, voy a dejar de compartir un momento porque parece que no se oye. A ver. mm, Un segundo. And teach here. The role of women in Buddhism. Well, in America especially, the women are far more outspoken than in any other country I've been to. Outspoken in a way where they are actually making themselves heard. I can compare that, for instance, with Germany, where the women's movement is smiled upon and has had really no impact yet whatsoever. I think it's very similar in England and not strong at all. The strongest women are in America. And it's a very necessary step, especially, I think, in the spiritual life, because the women have always been the strongest supporters of any religion, and yet they're never heard from. As an example, on any given Poya Day, which is a holy day in Sri Lanka, you will find for 300 women and about 10 men in the temple. And I think that this would apply wherever we go. Now, in my courses, there are always more women than men, which I thought was due to the fact that I am a woman, but I've heard meanwhile that it is the same wherever you go, that there are far more women attracted to the spiritual life.
So if that is the case, they're practicing, so they need to be heard from. And I find that women have the capacity for devotion and commitment, which is an absolutely integral part of any spiritual practice, because it is the part of the heart, the love part. So when they do that practice, we have already got an opening. And their particular contribution to the Buddhist path obviously needs to be that love aspect, where a woman can educate herself, train herself, develop her lovingness, where it becomes no longer directed personally, but becomes a quality of her heart. And as she does that, she will be not only a great boon to her friends and her family, but it will be of immense value to humanity at large. The more love there is, the easier it will be to live on this planet. And each woman that actually trains. Sí, pues bueno, como veis, ¿no? Aya Kema, ¿no? Habla con énfasis del papel, ¿no? Que tenemos que jugar también pues las mujeres en budismo, ¿no? Y habla de esta cualidad a desarrollar del meta, ¿no? Como un factor relevante en esta práctica, ¿no? Entonces, os quería pues compartir acerca de otra mujer que creo que es muy importante también en, en la historia de las bikunis, ¿no? Que es Tensi Palmo, ¿no? Entonces os voy a compartir un momentito de nuevo la presentación. Sí. Bueno, os empiezo a hablar a ver, aquí, sí, vale, ya está, os comparto ahora entonces. Sí, pues Tensi Palmo es unos años mayor, perdón, nació unos años después que Aya Kema. Ella nació en 1943 y ella nació en Inglaterra, en Londres, ¿no? Se llamaba Diana Perry, su nombre laico, ¿no? Y su padre murió 2 años después de que ella nació y su madre pues cuidó de ella y de su hermano en Londres, ¿no? Entonces, con 18 años se dice que leyó un libro budista y reconoció que era exactamente lo que ella había creído durante toda su vida, ¿no? Entonces, tras dejar la escuela, trabajó en una librería en Londres para ahorrar dinero y viajar a India, ¿no? Y muy pronto, en 1964, cuando tenía solamente 21 años, ¿no? Viajó a India, ella sola, ¿no? Y fue a trabajar con una mujer, Freda Berry, que abrió una escuela para budas, perdón, para lamas reencarnados en la comunidad tibetana exiliada, ¿no? Entonces se dice que en junio de 1964, cuando cumplió sus 21 años, ¿no? Recibió como regalo el conocer al que sería su maestro por muchos años, ¿no? Entonces, tuvo desde el primer momento que lo conoció el deseo de convertirse en monja. Aquí la vemos en una foto antes de convertirse en monja, es la de en medio, ¿no? Y, y aquí es en 1973 cuando se convirtió en bhikkhuni, ¿no? Pero como en la misma situación que Aya Kema, no había posibilidad de convertirse en bhikkhuni en la tradición Theravada y ella viajó a Hong Kong para poder obtener la ordenación como bhikshuni en Mewtat Temple, ¿no? Y ella siguió con su maestro durante tiempo
pero siempre tuvo una visión como muy profunda de la práctica, ¿no? Entonces, aunque estuvo viviendo con él durante un tiempo, cada vez fue dedicando más tiempo a la práctica profunda, ¿no? Y en 1976, buscando un lugar más aislado y más propicio para la práctica, decidió ir a una cueva que estaba a 4.000 metros de altitud en los Himalayas, ¿no? Y con la ayuda de algunos monjes y algunas personas laicas, construyó una cueva, que es la que veis en la foto, que en realidad era unas paredes, pusieron a esta cueva, ¿no? Y en total era 1,8 metros cuadrados, o sea que no era muy grande realmente, ¿no? Entonces allí, ahí meditaba, ahí dormía. Se dice que hacía una práctica muy profunda, estuvo durante ni más ni menos que 12 años viviendo ahí. Los primeros años aún alguien la visitaba y tal, pero después, los últimos 3 años, estuvo totalmente en solitario allí. Al principio, los meses de verano la traían algo de comida del monasterio, que estaba a 2 horas, pero después, sobre todo en los inviernos, que no se podía acceder porque eran inviernos muy largos, de 6 meses, 8 incluso, de nieve alrededor, donde todo estaba bloqueado, pues vivía de vegetales que había cultivado durante los meses de verano, ¿no? Y que guardaba en su pequeña cueva, ¿no? Se dice que hacía una práctica muy profunda, que solamente dormía 3 horas cada día y que lo hacía sentada en posición de meditación. No tenía como aquí se ve en la foto como una especie de cajón en el que meditaba, dormía, todo, ¿no? Entonces, en 1988, un buen día, llegaron a la cueva un par de policías y le dijeron: señora, hace 3 años que su visa ha caducado. Entonces, como veis, las visas son duca antes y ahora. Y le dijeron que en 72 horas tenía que marchar de India, ¿no? Entonces, tras 24 años allí, pues, tuvo que marchar. Y imaginaros, después de 12 años viviendo en una cueva, en solitario, con meditación, de pronto la vida se le cambiaba de rumbo, ¿no? Y pues decidió que iba a Italia, porque ahí tenía unos amigos en Assisi, ¿no? Y entonces, años antes, su maestro, que había fallecido en 1980, le había dicho que sería bueno que ella empezara un convento para mujeres, ¿no? Para monjas, ¿no? De esta tradición tibetana. Y ella, bueno, al principio ya lo que quería era dedicarse a la práctica, ¿no? Pero cuando esto ocurrió, pensó: ¿qué debo hacer ahora con mi vida, ¿no? ¿He de volver a la cueva en algún otro lugar a la meditación o he de hacer el convento, ¿no? Entonces decidió ir a un astrólogo a ver qué era lo mejor, ¿no? Entonces el astrólogo le dijo: mira, si vuelves a meditar en una cueva o un lugar así, vas a tener una vida realmente muy fluida, muy pacífica, muy serena, muy tranquila, y va a ser bueno. Si te dedicas a iniciar un monasterio para monjas, vas a tener un montón de problemas, un montón de dificultades, un montón de quebraderos de cabeza. Pero mira, ambas cosas son buenas, entonces decide tú qué quieres hacer. Entonces ella dijo: va, pues súper fácil la decisión, me vuelvo a la cueva, ¿no? Pero resulta que se dice que se encontró después a un capellán católico, y ella le comentó esto y tal, y el capellán le dijo: mira, ah, ¿Me perdió el sonido? Sí, ¿verdad? esa va a ser tu Aquí. manera, ¿no? de poder hacerlo. Entonces, Tensi Palmo dijo: bueno, pues voy a iniciar el convento, ¿no? Entonces inició, la foto de aquí es el convento que ella creó, ¿no? A partir del 2001, una cosa así, empezó a funcionar.
y actualmente ella vive allí y hay como unas 100 monjas allí viviendo, ¿no? Entonces también ella, también Tensi Palmo, ha sido alguien que ha estado muy conectada con Sakyarita, de hecho ha sido la presidenta durante varios años, ¿no? Y ha estado y sigue apoyando a la ordenación de bhikkhunis, ¿no? A muchas mujeres, ¿no? Entonces, me gustaría compartir un nada, 2 minutos vídeo de Tensi Palme, también subtitulado al castellano, ah, en el que dice algo también que me parece que es bonito de escuchar de ella, ¿no? Entonces, comparto muy brevemente. A ver. Nuns who have managed to escape Tibet join the ranks of many other nuns in the border regions who have struggled to access teachings. Lack of opportunities for women led Tenzin Palmo to consider the possibility of starting a nunnery. Ni se te ocurra Ay. comprar un curso de inteligencia artificial sin saber esto antes. No necesitas pagarle a nadie para aprender sobre inteligencia artificial. Hay varios sitios donde puedes aprender gratis, pero también hay otros donde te van a hacer perder el tiempo. Ay, Yo tengo una perdonad, formación salió un superficial, pero no anuncio. quiero que lo que quiero es hacer un Bueno. trato contigo. Tú te bloqueas Nada más active saltar. durante 4 días. Y yo en esas 4 horas. We went to see an astrologer, and so then I said to him, look, I have these 2 options. Either I can go into retreat or I can start a nunnery. So which should I do? And he looked in the chart, and then he said, well, if you go into retreat, very harmonious, very peaceful, very nice. It's some nunnery, many problems, many conflicts, many difficulties, but both are good. So you decide. So then I thought, well, obviously back into retreat. You know? And then I met with a Catholic priest, and I mentioned this to him. And so he said, oh, well, of course you start a nunnery. So what's the use of always being in a peaceful, pleasant situation? We are like rough pieces of wood. And if we're always stroking ourselves with silk and velvet, that's very nice, but it doesn't make us smooth. To become smooth, what we need is sandpaper. So the nunnery is my sandpaper. Having made her decision, Tenzin Palmo embarked on a grueling international schedule of public talks and lectures in order to raise funds for the nunnery project. A group of sympathetic volunteers stepped in to help with the logistics. Since goes to PGL nunneries is for the development of the nuns. We think having big houses and fancy cars and lots of money is security, but that's totally insecure, especially in our present economy. We think having family and relationships and children is security, but that's not security because people leave, people die. If all our ideas of happiness and security are on the outside, then we are like walking on ice. Tenzin Palmo's talks and the story of her remarkable journey to become a Buddhist nun. Bueno, pues
quería simplemente poneros para que vierais, ¿no? El modo en el que ella habla, ¿no? El modo en el que ella se comporta, ¿no? Entonces, creo que junto con Ayakema hay otras muchas, ¿no? Pero quería hablaros de ellas, ¿no? Porque me parece que han abierto camino, ¿no? Para las mujeres como bikunis, ¿no? Em, entonces, mi recorrido fue, pues, en un sentido, buscando también como Tensi Palmo el estar aislada, el estar meditando, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llevó a ir a Myanmar, ¿no? Y estar allí, pues, en el bosque, ¿no? Como ella estaba rodeada de nieve y yo estaba rodeada de árboles, ¿no? Y realmente pude ver lo difícil que era, ¿no? Meditar como mujer, como monja, ¿no? De hecho, al principio no me dejaban ir al bosque, ¿no? Porque por el hecho de ser extranjera, por el hecho de ser mujer también, ¿no? Pero afortunadamente mi maestro me ayudó, ¿no? Me animó a meditar en profundidad para ser capaz de estar allí en ese lugar meditando, ¿no? Entonces, allí pude ver, ¿no? La importancia de la meditación profunda, pero también la importancia del servicio a otros, ¿no? Entonces, me identifico mucho con esas palabras de Tensi Palmo, ¿no? De que construir un monasterio puede ser como lija, ¿no? Para limar algunas cosas, ¿no? Porque ciertamente pues produce muchas situaciones en las que puedes enfrentarte a cosas, ¿no? Entonces, es curioso porque hoy es día 25, ¿no? Bueno, en España ya 26, ¿no? Pero es justo en 2 meses exactamente que tengo previsto ordenarme como bhikkhuni, ¿no? Y me siento muy privilegiada, ¿no? Porque puedo hacerlo aquí en España. Me siento muy unida a Montse Castellá, que es la presidenta actual de Saquiadita en España, y ella ha sido desde el principio un estímulo muy grande para que la ordenación se hiciera aquí, ¿no? Ella me decía, es que tiene que ser en España, porque va a ser la primera vez que se hace en castellano, la primera vez que se hace en España, la primera vez una mujer española, ¿no? Y tenemos que conseguir que se haga, ¿no? Entonces, si no pasa nada, eso va a ser así en 2 meses aquí en el monasterio que estamos en Saranaa Vihara, ¿no? Y también va a ser la primera vez que se va a hacer hasta donde yo sé, eso me decía Montse Castella, que se va a hacer con bikunis solamente, ¿no? Luego iré a Alemania a hacer la ordenación como con los monjes, ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no? Que cada una juguemos, que cada uno juguemos el rol que tenemos, ¿no? En esta parte. Entonces, para mí es importante el poder seguir esos pasos, ¿no? De Mahapajapati, seguir esos pasos de Ayakema, seguir esos pasos de Tensi Palmer, ¿no? De Tensi Palmo, ¿no? Para poder ayudar que cualquier persona pueda seguir el camino espiritual que quiera, ya sea como monástico, ya sea como laico, pero siento que es importante que el Buda habló de 4 asambleas, de los bhikkhus, bhikkhunis, de laicos y laicas, y creo que, bueno, a lo largo de la historia la parte de las bhikkhunis es la que ha quedado como más perdida en los años, ¿no? Y afortunadamente pues se ha ido recuperando, ¿no? De la mano de estas mujeres que han abierto camino, ¿no? Entonces, para mí es importante el poder ayudar, ¿no? A que esto continúe siendo así, ¿no? Y que para que no sea necesario, como hicieron ellas, ¿no? Para ordenarse como bhikkhuni, tener que ir a otra tradición o tener que ir a países lejanos, ¿no? Entonces, pues el llamado que sentí es a poder ofrecer este espacio humilde, pero con la abolición de que pueda ser de ayuda para que otras mujeres, y especialmente mujeres latinas, ¿no? Que quieran seguir este camino espiritual como bikunis, ¿no? Entonces, pues
la idea, ¿no? Mi preceptora, Aya Palañani, con la que me ordené como Samaneri y con la que me voy a ordenar como Bhikkhuni, si todo va bien en 2 meses, ¿no? Pues desde el principio me animó, ¿no? A que este lugar pudiera ser un lugar para entrenamiento de mujeres, ¿no? Y que para que pueda ser un lugar de entrenamiento, para hacerlo en castellano también, ¿no? Entonces me siento increíblemente afortunada de tener a Sujata aquí para que, que haya empezado el entrenamiento. Está haciendo un increíble, me desborda el mudita del trabajo tan hermoso, profundo e inspirador que está haciendo, ¿no? Y bueno, ya le decía a Nancy que estamos preparando su habitación y el de otras mujeres, ¿no? Entonces, pues de la mano de ellas, ¿no? Podamos ayudar también a que otras mujeres puedan dar pasos, ¿no? Ojalá que podamos ayudar también a que también en Latinoamérica pueda haber lugares hermanos desde donde podamos ayudar a que muchas mujeres puedan dar ese paso, ¿no? Y para acabar, me gustaría decir 3 cositas. Una es recordar un ejemplo del Buda, en el que decía qué difícil es tener una vida humana, ¿no? Si os acordáis, el Buda cuando estaba caminando con sus discípulos al lado del mar, les decía a los monjes, imaginaros que hay una tortuga que sale, una tortuga que vive en el mar y que solamente sale cada 100 años a respirar, ¿no? Y imaginaros que hay un trozo de madera con un agujero que está también en el mar, ¿no? Y que como la tortuga están vagando de un lugar a otro de los océanos del mundo, ¿no? ¿Qué oportunidad habría de que esa tortuga se encuentre con ese trozo de madera y que meta la cabeza, siendo el caso que la tortuga solamente sale, pues eso, cada 100 años a tomar oxígeno a la superficie, ¿no? ¿Qué chance, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que la tortuga se encuentre con la madera, ¿no? Y meta la cabeza ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues una madera que está flotando por el mar, una tortuga que está sumergida y que solo cada 100 años saca la cabeza, ¿no? Pues qué pocas posibilidades, ¿no? De que se encuentren y de que justo meta la cabeza por el agujero de la madera, ¿no? Y entonces los bhikkhus le responden al Buda, es imposible que se encuentren, ¿no? Y el Buda dice, no, no, no es imposible, es improbable, pero no imposible, ¿no? Entonces les dice a los monjes, del mismo modo, o incluso aún más improbable es que una persona nazca como humano, que una persona nazca como persona humana con todas sus facultades y que se encuentre con el Dhamma, ¿no? Las mismas oportunidades hay, no es imposible, pero es realmente muy difícil, ¿no? Y aquí estamos con una vida humana, ¿no? Y aquí estamos habiendo encontrado el Dhamma, ¿no? Y aquí estamos con la salud suficiente, ¿no? Como para poder practicar, con la salud suficiente como para poder escuchar el Dhamma, poder estudiar el Dhamma, poder servir al Dhamma, ¿no? Y no solamente eso, sino hay una cosa que explica en uno de sus libros Ayakema, ¿no? Es acerca de una profecía que se hizo, que está en los comentarios, ¿no? Y que decía que habría durante 100 años, ¿no? El Dhamma resurgiría, ¿no? Cuando se cumplieran 2500 años después del Buda, y esto era en 1957, que habría 100 años en los que el Dhamma resurgiría, ¿no? Y en los que el Dhamma se expandiría a todo el mundo y no solamente estaría en India, en Asia, sino que expandiría a todo el mundo, ¿no? Y ciertamente, ¿no? Podemos ser testimonio de que en los últimos años el Dhamma que antes, o sea, yo recuerdo que había viajado a Birmania, a Tailandia, a India para poder estudiar del Dhamma, ¿no? Porque al principio, ¿no? No era nada fácil, ¿no? Encontrar lugares aquí en Europa, en América, ¿no? Donde pudiéramos encontrar. Pero gracias a muchos que han trabajado y quiero dar desde aquí mi respeto y mi gratitud a todos los que habéis estado, pues como Venerable Nandi Sena, como Winston, como Alina en el IE, ¿no? Trabajando para que el Dhamma se expanda también en lengua española, ¿no? Creo que debemos rendiros también toda nuestra gratitud y homenaje, ¿no?
Y lo cierto es que estamos en esos 100 años, ¿no? Somos unos grandes privilegiados, privilegiadas. No solamente tenemos una vida humana, sino que hemos nacido en un periodo en el que el Dhamma está disponible, en los que podemos escoger si vamos a un lugar a otro, ¿no? Y se dice que ese periodo es de 100 años y faltan 32 años para que acabe. Así que, bueno, tenemos ahí nuestro rol que jugar, tenemos nuestro papel que jugar, ¿no? Y me gustaría acabar con unas palabras del Buda en el Potapada Sutta, que estamos con algunos estudiando, ¿no? Y al acabar una de las personas con la que Buda ha estado hablando en ese sutta, ¿no? Que es Chanda, ¿no? Le dice al Buda, excelente, venerable, excelente, tras oír todo su discurso. Escucharlo es como si alguien levantara lo que se ha derrumbado, indicara el camino a alguien que se ha perdido o trajera un candil a un lugar oscuro para los que tuvieran ojos pudieran ver. Así, el glorioso venerable ha expuesto el Dhamma de distintos modos. Venerable, busco refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha. Venerable, permítame emprender la vida sin hogar de la mano del Buda, permítame recibir la ordenación. Y Chita, que se dice que era hijo del domador de elefantes, emprendió la vida como monje de la mano del Buda y recibió la ordenación. Y, y el recién ordenado venerable Chita, solo, retirado, incansable, ferviente y resuelto, en poco tiempo alcanzó aquello por lo que los jóvenes de buena familia dejan el hogar por la vida sin hogar, la culminación inigualable de la vida de santidad. La alcanzó aquí y ahora con su propio conocimiento superior y permaneció en ella, sabiendo que se ha destruido el nacimiento, se ha llevado una vida de santidad. Lo que debía hacerse ha sido hecho, no hay nada más aquí. Y el venerable Chita, hijo del domador de elefantes, se convirtió en un arahant más. Y, y en aquel tiempo no se hacía una ordenación tan complicada como ahora, ¿no? Ahora hay que memorizar un montón de cosas para ordenarse como bhikkhu, como bhikkhuni, ¿no? Pero en aquel momento lo que el Buda decía es, Eji, bhikkhu, Eji, bhikkhuni, ven, ¿no? Así de simple era la ordenación. ¿Por qué? Porque en aquel momento eran todos arahants, no había problemas, ¿no? Los problemas fueron naciendo luego y el Buda fue haciendo normas a cada problema que nacía, ¿no? Y posiblemente si viniera ahora haría más normas todavía, ¿no? Pero simplemente lo que quería decir es que tenemos un maestro que ha hecho que lo que estaba oscuro se convierta en claro, que lo que estaba boca abajo se ponga boca arriba, ¿no? Y, y venerable a Chita lo que hizo fue convertirse en un arahant y dice que eso es lo que debía hacerse, ¿no? Esa era la razón por la que el Buda instruía a monjes y a monjas, ¿no? Esa era la tarea que les daba, por eso se ordenaban, ¿no? Para convertirse en arahants, ¿no? Entonces, ojalá que seamos capaces de sembrar semillas para que bhikkhunis no solamente se conviertan en monásticas, sino que se conviertan en personas totalmente iluminadas. O sea, ojalá que trabajemos para eso, para dar espacio para una práctica profunda en el Dhamma. Y para cerrar, queríamos con Sujata haceros un cántico de blessing para cada uno de vosotros, ¿no? Ojalá que podáis llegar ya sea como laicos, ya sea como monásticos, a este tiempo de la liberación. Entonces, ¿podemos? ¿Sí? ¿Quieres venir? ¿Así? A ver si tenemos aquí luces porque es un poco oscuro. A ver si no rompemos ninguna. Uy. Aquí está un poco. Sí, si quieres. A ver. A ver. A ver. Ya. Sí. Creo que no. Sale la mitad de mi cara. Sí. Lo pongo así. Vale.
Savitiyo vivachantu savaro vinasatu mate bhavantarayo sukhi digayuko bhavavivadanasi lisanicam Buddha Vajayino Chattaro Dhamma Vadanti Ayuvano Sukham Balam. Que alcancéis la meta final, que os liberéis totalmente del sufrimiento. Pues gracias por vuestra paciencia y vuestra atención. ¿Tiene preguntas o lo dejamos aquí? Muchas gracias, muchas gracias. Excelente presentación. Yo creo que, bueno, si hay preguntas o comentarios, pues bienvenido. Pueden levantar la mano o escribirlo en el chat, preferiblemente levantar la mano y poner el micrófono. Ha sido muy enriquecedora la presentación, la exposición, muy bella, muy hermosa. Gracias, Winston. Sí. Pues no sé si queréis comentar algo o añadir algo o preguntar algo. Bienvenida, sí. Nada, yo quería simplemente agradecerle a Aya porque es tardísimo ya en España y que nos haya dado con tanto amor esta charla tan preciosa. Así que yo muy agradecida Aya. Gracias, bonita. Viveka, Soledad. Yo creo que no solamente para las mujeres ha sido increíble la plática, sino también para los hombres es inspirador ver ese gusto con el que nos ha compartido estas personas que ha sido pues parte de su enseñanza, de sus motivaciones y a la vez también nosotros, o al menos mi corazón así se siente conectado con su plática y que tenga a su yata y que esté por allá, que su trabajo también sea muy bonito y muchísimas, muchísimas gracias, en verdad. Muchas gracias, Juan. Gracias maestra por tan bonita presentación, por compartirnos lo que nos inspiró, y también creo que es extensivo, inspira, y bueno, pues la verdad con mucha alegría, mucho gozo de poder tener la fortuna de tenerla a ustedes. Muchas gracias. Ver a su yata, la verdad, híjole. Cada vez que la veo que no se deja ver mucho, ay, Nacho, ay, no, me da tanta ternura, me conmueve tanto. Les mando un abrazo muy, muy grande a los dos, mucho a las dos. Muchas gracias por tanta inspiración. Muchas gracias, Blanca. También estaremos muy contentas de recibirte prontito. Ay, yo también quería agradecer y por toda su práctica y quería preguntar qué beneficios hay en la práctica solitaria. O sea, en aislarse un poco y qué beneficios puede haber. Sí, gracias, Nancy. Para mí,
La práctica solitaria en silencio es una parte muy importante del camino, ¿no? Siempre me gusta mirar al Buda, ¿no? Como rol, como modelo, como ejemplo, ¿no? Y el Buda hubo un momento muy especial de su vida en el que pues había formado su propia familia, no solamente era príncipe y había disfrutado de su vida como príncipe, sino que se había casado y recién había tenido un hijo, ¿no? Y él decidió que había algo que iba más allá de todo eso y que le iba a ser difícil poder encontrarlo en esa vida en la que vivía, ¿no? No fue una decisión fácil. Ah, para mí tampoco fue una decisión fácil el dejarlo todo y irme a Birmania a hacer una práctica en soledad. Am, pero siento que primero lo que haces es tomar una distancia del que es tu mundo, tomar conciencia de los apegos profundos a muchas cosas de las que tienes alrededor que a veces no nos damos tanta cuenta porque como está todo disponible, como siempre tenemos ahí la familia, la comida, el trabajo, no sé. Igual si le preguntan a Sujata si echa de menos alguna comida mexicana, posiblemente va a decir que sí. Y yo echaba de menos el pan español y bueno, no sé, todos los que habéis estado fuera sabéis que se echan de menos cosas, ¿no? Y a veces cuando las tienes ahí dices, no, pues yo todo bien, ¿no? O sea, yo me adapto a cualquier comida, a cualquier lugar, mi familia, madre mía, un tiempo lejos, igual no estaría mal, no sé qué. Tal. Pero sí, ponte lejos y a ver qué pasa, ¿no? Y ponte lejos por una semana, por un mes, por un año, por 5, ¿no? Ponte lejos a ver qué se mueve, ¿no? Entonces lo que vi es primero da la posibilidad de ver qué cosas estás ahí agarrado, ¿no? Y, y luego te permite dedicarte plenamente, porque hay tantas cosas que llaman nuestra atención en la vida cotidiana, ¿no? Tantas responsabilidades, ¿no? Tantas cosas que hacen que estemos más fuera que dentro, ¿no? Incluso como monásticos, ¿no? A veces cambiamos, ¿no? Hay el riesgo de cambiar el tono de las actividades, pero siguen siendo también muchas, ¿no? Y la práctica en silencio, la práctica en soledad, permite quitar todo lo que es superfluo y dar el centro a la práctica y al estudio del Dhamma, ¿no? Y, y para mí fue echar una mirada a esa caja de Pandora que hay dentro, a ese montón de rincones escondidos que a veces en el día a día no se ven, a esas partes más difíciles que a veces no podemos, queremos, no tenemos el tiempo, el espacio para ver, ¿no? Y que es necesario ver de cara, ¿no? Si queremos realmente seguir el camino del Dhamma. Entonces, para mí da la oportunidad de mirar de cara lo que hay, de no despistarse con lo exterior, porque estamos continuamente en el día a día mirando fuera porque nos da miedo mirar dentro, ¿no? O porque nos produce dolor mirar dentro, ¿no? Pero cuando estás a solas y no hay nada, no hay otra que mirar dentro, ¿no? Esas son dos razones que he visto, ¿no? Tomar conciencia de los apegos, tomar conciencia de lo que verdaderamente hay dentro. Pero también, en palabras del Buda, la realidad última y profunda del Dhamma no es nada fácil de ver. Es una realidad que no es la que tenemos normalmente, ¿no? Es como si convivieran varias formas de ver las cosas, varias formas de ver la vida, la realidad relativa y la realidad última. Entonces, en el día a día de nuestro mundo, todo nos lleva a la realidad relativa, en la que el ego es lo más evidente, en la que el yo, el mí, lo que quiero, lo que me gusta, lo que necesito, lo que me va bien, es lo más importante y la realidad profunda es otra, ¿no? Entonces, el Buda mismo dejó todo lo que tenía y se fue a un bosque a practicar en soledad y en silencio, ¿no?
Y siento que eso es una práctica que es importante hacer en un momento u otro. Igual ahora nuestros bosques son igual lugares alejados, ¿no? De donde estamos normalmente, ¿no? Para poder tomar un poco de distancia, ¿no? Pues Sujata inició el proceso también de tomar un poco de distancia. Muchos igual lo habéis visto con el WhatsApp y estas cosas, ¿no? Para dedicarse más a la práctica. Entonces no es fácil hacer este tipo de cosas, pero te permiten centrarte más en la práctica, ¿no? Entonces, eso trae un beneficio profundo, ¿no? Porque puedes estudiar mucho más en profundidad el Dhamma a un nivel mucho más profundo y mucho más genuino, ¿no? Am, y luego, igual compartirlo, como hizo Tensi Palmo, ¿no? Luego igual pues dedicar a otros también. Entonces cada uno tenemos caminos diferentes y cada uno tiene realidades diferentes, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, Nancy, ¿no? Pienso que la práctica en soledad, en silencio, más enfocado en el Dhamma, ¿no? Te puede permitir ver a qué cosas estás muy apegado y trabajar con ellas. Te puede permitir mirar con más sinceridad contigo mismo qué es lo que hay dentro, qué es lo que todavía te queda por trabajar, por limpiar, ¿no? Por mejorar. Esa madera, el ejemplo que ponían a Tensi Palme, somos como una madera que hay que lijar, ¿no? Que hay que limar asperezas, ¿no? Pues te permite ver con más sinceridad qué es lo que hay que limar, qué es lo que hay que lijar, ¿no? Y te permite estar más en contacto con esa realidad profunda, ¿no? Sin desconectar, sin despistarte por cosas externas, por actividades externas, ¿no? Entonces, no sé, Nancy, si respondía a tu pregunta. Sí, ya, muchas gracias. Y gracias por la desvelada también. Gracias. Y hay muchos agradecimientos en el chat también, de Luz, de Miriam Mata, bueno, Nancy, Lourdes y igual, Mar de Lotos, dan los agradecimientos. Sí, muchas gracias. Angie comenta también, sí, pues que no siempre es un camino fácil, ¿no? O sea, trae esta práctica del Dhamma y como monástico y tal, pues como os decía cuando hablaba de Mahapajapati, no es un camino llano, ¿no? Y de pronto todo viene de cara, ¿no? Sino hay que atravesar puentes, ¿no? De dificultad, de dolor, ¿no? Pero luego el resultado es verdaderamente, bueno, pues excelente. Así que os animo a cruzar los obstáculos, ¿no? Y por eso estamos también como sangha, ¿no? Para apoyarnos unos a otros, ¿no? Eso es una parte muy importante de lo que el Buda nos ofreció, ¿no? El poder tener kalyanamitas, amigos, amigas del Dhamma, ¿no? Con los que podamos ayudarnos y apoyarnos y crecer juntamente. Sí. Pues no sé si hay algo Bueno, más que entonces quieras compartir. si no hay más preguntas, bueno, nuevamente el agradecimiento enorme por ese esfuerzo, la diferencia horaria, pues allá es bastante tarde y bueno, se reconoce todo ese esfuerzo que han hecho y por compartir con nosotros y bueno, de todo corazón, Sabaneri y Arinama, bueno, muy agradecido y del instituto y todos los participantes. Muchas gracias. Muchísimas Buenas gracias por noches. la invitación. Muchas gracias. Bueno. Gracias a cada uno, a cada uno.